Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro evento en formato virtual organizado por la carrera de Contabilidad de la Universidad del Pacífico. Esta es la tercera conferencia de contabilidad. El tema a tratar, el desafío de la contabilidad en el desarrollo sostenible de las empresas. Para el buen desarrollo de la sesión, les solicitamos que mantengan su cámara y micrófonos apagados por un tema de conectividad. Las preguntas las recibiremos por el chat de esta sesión, las mismas que se responderán al término de cada una de las presentaciones. Comentarles que estaremos compartiendo por el chat de esta sesión un link de una encuesta de satisfacción que les solicitamos las puedan completar. Esto nos ayudará a seguir mejorando con futuros eventos. Para dar inicio al evento, lo dejo con el profesor Pedro Ruiz, quien es magíster en Administración por ICAE Business School de Costa Rica y la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, egresado del doctorado en Ciencias Contables y Empresariales de la Universidad Mayor de San Marcos, bachiller en Administración y licenciado en Contabilidad por la Universidad del Pacífico, a cargo de moderar el evento. Adelante, profesor. Muy buenas tardes, damas y caballeros. Es para mí un honor moderar esta tercera conferencia organizada por la carrera de Contabilidad de la Universidad del Pacífico, en la cual soy graduado y también docente. Me cabe en este primer momento presentarles a nuestra vicedecana de Contabilidad, que en la estructura organizacional de nuestra universidad es el cargo responsable de la carrera. Me refiero a la doctora María Isabel Quevedo Alejos, que es profesora principal e investigadora del Departamento Académico de Contabilidad de la Universidad del Pacífico. Es doctora en Ciencias Contables y Empresariales por la Universidad Mayor de San Marcos, magíster en Administración y licenciada en Contabilidad por la Universidad del Pacífico. Su experiencia se enmarca en el área de la contabilidad financiera y en los temas relacionados con el capital intelectual y la gestión del conocimiento. Ha sido directora del programa de Administración de Empresas para Jóvenes Empresarios y jefe del Departamento Académico de Contabilidad de la Universidad del Pacífico. Con ustedes, la doctora María Isabel Quevedo para las palabras iniciales de esta tercera conferencia de contabilidad. Muchas gracias, Pedro, por tus palabras. Muy buenas tardes a todos. Les agradezco su presencia y la expectativa que siempre hay acerca de esta conferencia. Es muy grato para mí también darles la bienvenida, como dijo Alice, a esta tercera conferencia que se da en modalidad virtual y que esperemos que a partir del próximo año ya la podamos dar en forma presencial. Sabemos que las empresas siempre viven enfrentándose a diferentes cambios, ¿no? Nos encontramos en un mundo donde existen entornos muy dinámicos y esto se ha agudizado con la pandemia y todo lo que hemos vivido estos años, ¿no? Y en la actualidad, y han ido surgiendo muchos temas que hemos debido incorporar. En la actualidad, un tema importante y que ha cobrado mucha importancia es el tema del desarrollo sostenible en las empresas, y en el cual, ya aterrizándolo a un tema más financiero en las empresas, no solamente es importante visualizar o ver el aspecto económico, sino también poder aterrizar el aspecto social y ambiental, y cómo todo esto esto tiene un impacto, ¿no?, en la empresa. En ese sentido, la contabilidad, como muchas profesiones, pero en este caso la contabilidad no es ajena y se enfrenta a ese nuevo reto, y tiene que tomar en consideración todas las tendencias internacionales que hay sobre el tema, ¿no?, en diferentes aspectos, ya sea cambios en la normatividad, en los reportes, en las finanzas, en la auditoría, en el control, riesgo. Todo lo que vemos desde un punto de vista financiero, ahora lo tenemos que ver desde un punto de vista también cómo tratar esa parte no financiera. Y en esta oportunidad, ese tema lo van a abordar, como siempre, personas profesionales con mucha experiencia, ¿no?, que van a ser los expositores que representan a las Big Four, ¿no? Ustedes saben que esta conferencia que se viene dictando en esta modalidad virtual ya viene también hace un buen tiempo, se dictaba antes de la pandemia en forma presencial y siempre en alianza con las Big Four, ¿no? Y así vamos a contar
con Nadia Malpartida y Antonio Benítez de EY, Juanita López de KPMG en este día de hoy, y mañana con Claudia Restrepo de Deloitte y José Luis Velázquez de PwC para el día de mañana. Ambos días con temas súper interesantes que nos van a actualizar y nos van a introducir mejor aún en este tema. Agradezco, como siempre, nuevamente el apoyo de las Big Four, la disposición y su apoyo permanente, y los dejo con la exposición de ellos, y en este caso con, primero creo que con Pedro, inicialmente para presentar a los expositores del día de hoy. Muchas gracias y disfrutemos de estas presentaciones. Así es, doctora Quevedo. Efectivamente, iniciamos esta tercera conferencia de contabilidad titulada El desafío de la contabilidad en el desarrollo sostenible de las empresas, con el apoyo de EY, para desarrollar este primer tema titulado Nuevas reglas internacionales para la divulgación de la gestión climática. Contaremos no solo con un representante de EY, sino con dos. Como las damas son primero, don Antonio me va a disculpar, me voy a referir en primer lugar a Nadia Malpartida, gerente de los servicios de sostenibilidad y cambio climático en EY Perú. Ella cuenta con más de 10 años de experiencia como consultora de sostenibilidad, diseñando modelos de negocios sostenibles y elaborando y auditando el desempeño ASG para empresas peruanas y de la región, en múltiples sectores, incluyendo minería, petróleo, pesca, alimentos y bebidas, banca y seguros, retail, entre otros. Nadia es licenciada en comunicación para el desarrollo y cuenta con estudios de posgrado en gerencia social y cambio climático y un diploma en comunicación corporativa. Por su parte, don Antonio Benítez es socio líder de los servicios de asesoría en contabilidad financiera y de servicios de sostenibilidad y cambio climático en EY Perú. Cuenta con más de 17 años de experiencia, con amplio conocimiento en la aplicación de las normas internacionales de información financiera y en la implementación y evaluación de control interno en empresas que cotizan en la Bolsa de Nueva York, así como en la revisión de reportes de sostenibilidad para empresas supervisadas por la Superintendencia del Mercado de Valores. Posee una especialización en finanzas sostenibles por la University of Cambridge y un MBA en la Universidad Adolfo Ibáñez. Además, cuenta con una especialización en riesgo climático, mitigación y adaptación para el desarrollo sostenible de la Universidad Científica del Sur. Como verán, ambos son no solo especialistas, expertos en estos temas. Dejamos en el uso de la palabra a don Antonio Benítez de EY Perú. Gracias, Pedro, por la presentación. Muy buenas tardes con todos. Gracias, María, por la invitación. Gracias a la universidad por darnos el espacio. Vamos a empezar. Adelante, por favor. Tenemos, creo que cerca de 30 minutos para abordar esos temas. Sabemos que el perfil de los participantes es un perfil financiero, contable. Así que vamos a tratar de ir en el detalle con respecto a cómo nos va a impactar en la profesión estos temas de sostenibilidad y cambio climático en el futuro. Entonces, para esto vamos a empezar por el contexto ESG. Cuando hablamos de ESG, estamos hablando de aspectos ambientales, sociales y de gobernanza. ¿Ok? Esa es una traducción al inglés. Vamos a ir por la propuesta de la SEC. La SEC, como saben, es el regulador de la Bolsa de Valores de Nueva York. Es el símil, digamos, el par de lo que es el SMB aquí en el Perú. Y la SEC ha emitido algunos borradores que están muy enfocados en el tema del clima, que lo vamos a discutir ahora. Vamos a ir también después por lo que son, cómo el IFRS, digamos, ha ido cambiando. Ahora se habla que la próxima NIF que se va a emitir ya no va a ser una NIF financiera ni contable, es una NIF en sostenibilidad y en cambio climático. De eso también vamos a comentarles algunos temas para finalmente ir por un tema de benchmark. Digamos, algunas reglas internacionales en relación a cómo las empresas están reportando el cambio climático y los aspectos relacionados con el clima. Entonces, entiendo que las preguntas son al final, así que por favor, Nadia, comenzamos contigo. Adelante, por favor. Gracias, Antonio. Bueno,
Muchas gracias por estar presentes el día de hoy en un tema tan interesante y que responde efectivamente a todos estos nuevos desafíos y exigencias que vienen, no solo del lado del inversionista, sino que también vienen efectivamente pues de estos consumidores, clientes muchas veces más conscientes del impacto ambiental y social que tienen las compañías. Quiero empezar esta ponencia hablando y contextualizando un poco acerca de que efectivamente cómo ha evolucionado el concepto de sostenibilidad que efectivamente integra la gestión climática dentro del ADN. Una más, por favor. Aquí, de manera muy rápida y sobre todo gráfica, queremos presentarles esta evolución que ha tenido los temas de sostenibilidad, y en este caso los factores ESG como gestión dentro de los negocios. Hace muchos años se empezaba a hablar pues de esta filantropía corporativa, de estas iniciativas relacionadas a cómo una empresa debería contribuir y de alguna manera aportar a la comunidad. Este término ha ido evolucionando durante los últimos años y hemos pasado a hablar de responsabilidad social corporativa, cómo efectivamente podemos integrar la gestión de sostenibilidad dentro de un sistema integrado de gestión en las compañías, cómo efectivamente calza y actualmente está ya a un nivel de la más alta gobernanza dentro de las compañías. Y por otro lado también, cómo efectivamente ya en el contexto actual vemos que los inversionistas y los analistas financieros requieren contar con información de la gestión ESG de las compañías para poder hacer una evaluación mucha más exhaustiva y completa de los rendimientos y de los resultados de una compañía. No solamente se evalúan ciertos riesgos de mercado, crediticio, de mercado y de continuidad del negocio, sino que efectivamente se están preocupando por estos riesgos y oportunidades en materia de sostenibilidad. Y esto lo vemos identificado en estos proyectos de normas que más adelante vamos a comentar. Cuando hablamos de la definición de los factores ESG, hablamos justamente de los factores ambientales, sociales y de gobernanza. En el gráfico que ustedes ven abajo de esta diapositiva, ven algunos de los temas relacionados a cada una de estas dimensiones. Por ejemplo, en materia ambiental tenemos los temas asociados a los riesgos climáticos, a los temas relacionados al rendimiento energético, a la gestión de la energía o de la biodiversidad. En materia social podemos estar hablando de la gestión del capital humano de una compañía, de cómo promueven una agenda enfocada en la diversidad y la igualdad de oportunidades, y cómo también se establecen procesos de evaluación de riesgos en materia de derechos humanos en toda la cadena de valor. Y en materia de gobernanza, aquí vemos temas relacionados a las prácticas de compliance, anticorrupción y prevención del soborno, pero también efectivamente vemos temas relacionados a la ética empresarial, a las políticas de compensación que tiene dentro del directorio y la diversidad del directorio. Y aquí lo interesante es que efectivamente estos temas, estos grandes temas en materia ESG, deben de pasar por un análisis de materialidad. Así como hablamos de una materialidad financiera, aquí hablamos de una materialidad que se enfoque en evaluar los principales impactos en materia ESG que tiene una compañía, y con eso determinar cuáles son los principales temas más críticos que tienen un mayor impacto dentro de la sociedad, dentro del entorno, dentro de mis colaboradores, dentro de mis clientes y dentro de mis consumidores. Entonces, va a ser muy diferente los temas relevantes y prioritarios en materia ESG de una empresa del sector financiero a los temas relevantes y priorizados de una compañía del sector extractivo, por ejemplo. Una más, por favor. Gracias. Y en este slide lo que queremos presentar es justamente cómo las compañías deben de responder a estos retos, a estas nuevas exigencias que vienen, como les comentaba,
de varios actores, de varios stakeholders relevantes para las compañías. Efectivamente, hay una presión del sector financiero. Por un lado están los inversionistas que efectivamente año a año vienen exigiendo una mayor transparencia y vienen desarrollando una evaluación más estructurada y metódica respecto a la divulgación de la gestión en sostenibilidad. Y se han fijado ya ciertos riesgos, sobre todo en materia social y en materia climática, que son relevantes a la hora de decidir si es que van a continuar invirtiendo o no en una compañía. Y por otro lado, el sistema financiero. El sistema financiero ha identificado que hay justamente una mayor demanda, ¿no?, de compañías que efectivamente pues quieren solicitar alguno de estos instrumentos verdes o sostenibles para poder de alguna manera, en función del cumplimiento de ciertos KPIs ambientales y sociales, poder obtener mejores beneficios al momento de poder otorgarles un crédito, un préstamo corporativo. Por otro lado, también vemos cambios en la normatividad. Ustedes saben que como país nosotros formamos parte del Acuerdo de París, y esto hizo que en el año 2030, como gobierno, nosotros incrementáramos nuestro compromiso, nuestra meta de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. A la fecha, nuestro compromiso es llegar a un 40% de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030, con el objetivo de convertirnos carbono neutrales para el 2050. Y esto efectivamente, pues, si bien es un compromiso que hemos asumido como país, esto requiere del apoyo y requiere que efectivamente los grandes sectores, donde efectivamente hay un mayor consumo relacionado a los combustibles, puedan de alguna manera también establecer metas y una hoja de ruta hacia la carbono neutralidad. En el caso de los clientes, como les comentaba, lo que vemos es que hay una mayor demanda por parte de los clientes por tomar una decisión de compra basada en los impactos que una compañía genera en el medio ambiente. Un 85% de consumidores, de acuerdo a una de las últimas encuestas sobre consumidores de EY, afirma que ya la sostenibilidad de las empresas es un factor a evaluar en sus decisiones de compra. Y efectivamente, si yo les pregunto a ustedes si podrían o no consumir de repente ciertos productos o ciertas marcas que tengan o que de alguna manera dañen el medio ambiente o que efectivamente demuestren tener malas prácticas hacia los colaboradores, hacia la comunidad, o efectivamente vulneren ciertos derechos humanos, como la discriminación, si es que hay prácticas que fomenten la discriminación dentro de los servicios que dan. Son aspectos que cada uno ya valora más. Entonces, justamente este entorno en materia de sostenibilidad valora esta mayor demanda que tienen clientes y consumidores y sociedad civil frente a estos temas ESG. Por otro lado, las comunidades vienen exigiendo también mayor transparencia en función a los principales resultados y al impacto que tienen las organizaciones en función a las inversiones socioambientales que vienen desarrollando. Y por otro lado, las nuevas generaciones, ¿no? Ustedes como futuros profesionales van a esperar de alguna manera pues alinear estos valores que puedan tener al propósito de las compañías donde efectivamente pues van a trabajar. Entonces efectivamente vemos que las nuevas generaciones priorizan que una empresa sea sostenible, con sus grupos de interés, tenga prácticas, buenas prácticas frente a sus stakeholders. Y un dato interesante es que efectivamente 9 de cada 10 millennials indican que es un factor clave para ellos trabajar en una empresa sostenible. Una más, por favor. Y aquí solamente queremos hacer un zoom a algunos datos interesantes respecto a esta encuesta de EY Inversionistas
sobre el desempeño no financiero de las compañías donde invierten. Y aquí efectivamente lo que vemos en este primer gráfico es sobre cómo efectivamente los inversionistas vienen evaluando la información no financiera relacionada a los aspectos ambientales y sociales, y vemos que año a año, y ya para el 2021, un 78% indica que suele desarrollar una evaluación estructurada y metódica de la información no financiera. Y ya un 90% de inversionistas desde la pandemia le da mayor relevancia e importancia a los resultados ESG de las compañías. Entonces un punto también a evaluar es ver bajo qué mecanismos las empresas pueden comunicar y divulgar y ser más transparentes en la presentación de la información en sostenibilidad. Y esto efectivamente identificar de manera interna si es que se viene desarrollando en función a los mismos marcos y exigencias que tiene el desempeño financiero en una compañía. Y aquí 3 datos muy interesantes respecto a los desafíos principales en función a la eficacia de estos reportes de sostenibilidad que efectivamente son esta vitrina por las cuales las compañías pues comunican esta gestión en materia ESG. Aquí lo que nos dicen algunos inversionistas a nivel global es que ya el 51% está muy enfocado en que uno de los principales desafíos está puesto en la falta de información sobre cómo la empresa crea valor a largo plazo. ¿Esto qué quiere decir? Que muchos de estos reportes de sostenibilidad o memorias integradas o memorias anuales que de alguna manera también comunican el desempeño ESG, muestran los resultados actuales de una compañía, año a año. Y no hay efectivamente todavía este modelo de creación de valor a largo plazo. ¿Y eso qué quiere decir? Cómo efectivamente año a año una compañía puede comunicar sus resultados en función a las metas que pueden tener en el mediano y largo plazo. Otro desafío muy importante es que el 50% todavía considera que hay una falta de enfoque en los temas materiales. Hace unos momentos les comentaba que efectivamente es muy importante que una compañía pueda lograr determinar cuáles son estos aspectos y estos temas ESG críticos para el negocio, para el sector, donde efectivamente tengan un mayor impacto en función al entorno, al relacionamiento con su entorno y los stakeholders. Entonces aquí hay que poner todavía mucho más peso a este análisis de materialidad en sostenibilidad que se tiene que desarrollar. Y por otro lado, todavía existe una desconexión entre los informes ESG y la información financiera convencional. Una más, por favor. Y bueno, aquí queremos presentarles también de manera muy gráfica, si le pueden ir dando una más, y así van dándole algunos clics para que vaya apareciendo, esta evolución de los marcos y de los estándares que vienen efectivamente sirviendo de guía para las compañías para poder efectivamente implementar un sistema de gestión en materia de sostenibilidad. Esta sigla del TCFD, que en español es justamente las recomendaciones del grupo de trabajo sobre las declaraciones financieras relacionadas al clima, van a marcar la pauta para estos prospectos de normas en materia de sostenibilidad y sobre todo en materia climática que está desarrollando tanto la SEC como la IFRS. Por otro lado, SASB. SASB también es un marco, es un estándar que efectivamente pues da a las compañías este análisis de materialidad no financiera, donde efectivamente ya una empresa que es del sector consumos o retail puede efectivamente identificar cuáles son estos temas ESG que van a tener un impacto en el desempeño financiero del negocio. Estos marcos, tanto el TCFD como SASB, han sido efectivamente considerados y tomados como fuentes y guías relevantes para el desarrollo de estos proyectos de norma que más adelante vamos a conversar. ¿Le puedes dar, por favor, una más? Gracias. Aquí solamente y de manera muy resumida, porque vamos a pasar a explicarlos más adelante, quiero que vean que efectivamente los principales
principios o recomendaciones del TCFD que están estructuradas a nivel de la gobernanza, la estrategia, la gestión de riesgos y las métricas y objetivos asociados a la gestión climática son principios, son elementos claves que recogen estos proyectos de norma que tiene la SEC y que tiene las nuevas normas de sostenibilidad dentro de lo que son las NIF en sostenibilidad y Clima. Y aquí quiero darle un clic más, y aquí darle la palabra a Antonio, para que nos explique un poquito acerca de esta estructura que propone el TCFD. Gracias, Nadia. Sí. A ver, sobre el TCFD, como ya lo comentó Nadia, en realidad lo importante es que tengamos claro que en cuanto al tema de divulgación de riesgo climático financiero, digamos, es el estándar, o son las recomendaciones que sirven de base para los actuales reguladores o para los emisores de normas. ¿Ok? Entonces, digamos, vamos a ir un poco por lo que explica o por lo que requiere la nueva, digamos, el nuevo borrador de la IFRS y también el borrador de la SEC. Sin embargo, cuando hablamos de TCFD, lo que hay que tener en consideración es que este es un set de recomendaciones que se da basada en algunos pilares. Básicamente son 4 pilares. El pilar de gobernanza, que es básicamente lo que busca es que una compañía divulgue cómo es que el directorio divulga o cómo el directorio va monitoreando el riesgo climático en la organización. Digamos, y aquí, un poco en el detalle, lo que trata de ver es que inclusive, por ejemplo, cómo el directorio, cómo el comité de auditoría, e inclusive cómo, si existe en el comité de auditoría un experto en riesgo climático que se encargue de hacer el monitoreo de cómo la organización va monitoreando los riesgos y las oportunidades relacionadas con la divulgación de riesgos climáticos. Por otro lado, lo que está relacionado con la estrategia. Aquí lo que se trata de ver es básicamente cuáles son los impactos o cuáles son los riesgos y oportunidades relacionadas con los riesgos climáticos, pero que tienen un impacto cuantitativo y cómo están vinculados con la estrategia del negocio, inclusive cómo van a formar parte del cuerpo de la información financiera. ¿Okay? Por otro lado, a nivel de gestión de riesgos, aquí lo que se va a exigir es cómo los equipos van o tienen la capacidad de poder identificar, evaluar, hacer escenarios de corto, mediano y largo plazo en relación a cómo podría ser impactado por el cambio climático en el negocio. Y finalmente, el concepto de métricas y objetivos, esto lo vemos a 2 niveles. Aquí las compañías van a tener que divulgar cuáles son las métricas que se han establecido internamente para evaluar cuál es, digamos, la inversión que van teniendo para tener una economía que sea baja en el consumo o en la emisión de gases de efecto invernadero. Y por otro lado, tener métricas para poder reportar cuáles son la emisión de sus gases a nivel del alcance 1, 2 y 3. Ahora, cuando hablamos de la emisión de gases de efecto invernadero a niveles 1, 2 y 3, aquí es importante destacar que cuando una compañía empieza a medir la emisión de sus gases en nivel 1, básicamente aquí lo que se trata de ver es, digamos, la emisión propia por la propia actividad del negocio. Cuando estamos hablando del nivel 2, ¿no? Estamos hablando de la compañía midiendo, digamos, cuál es el gas, o digamos, cuáles son los gases de efecto invernadero que se van generando por la adquisición de, por ejemplo, consumo de electricidad. En el caso digamos, del nivel 3, que es el nivel más retador, es tratar de medir cuál es el impacto en emisión de gases de efecto invernadero que tienen los proveedores, que tiene la cadena de suministro dentro de la empresa. Entonces, ¿qué es importante destacar acá? Que, vamos a la otra lámina, que el hecho que la SEC y que la IFRS se soporten, digamos, que se soporte para tratar de crear el estándar en el TCFD, digamos, no es una casualidad. El TCFD fue creado en el 2015, tuvo vigencia en el año 2017, y a la fecha, digamos, acá dice 2.600 empresas lo vienen utilizando, lo vienen reportando, especialmente las empresas que están en Asia, que están en Europa, que están en Estados Unidos. Sin embargo, a la fecha, recientemente en el mes de abril salió un reporte con más de 3.000 empresas que vienen actualmente utilizándolo. De esas 3.000 empresas, estamos hablando de que cerca de 1.500 son empresas financieras que están en el negocio financiero, son bancos, son fondos de inversión o son empresas aseguradoras.
Y a nivel de, vamos a decir, de soporte que se le da a esta taxonomía reporte, tenemos a más de 120 reguladores, y entre ellos está incluido también el Perú, que están dando, digamos, el soporte a este estándar. Pero un dato no menor es que a la fecha ya existen 8 países, ¿no? Y acá estamos citando, y en la región es Brasil, que los bancos centrales han adoptado y están requiriendo que el sistema financiero tenga que reportar sus divulgaciones en riesgos financieros climáticos en función al TCFD. Hace unos meses, Colombia también ha hecho lo mismo, ha emitido un borrador para que sea obligatorio la aplicación del TCFD en el sistema financiero colombiano. Digamos, ¿esto qué cosa lleva? Ahora sí, vamos adelante, por favor, a que la importancia de este marco, adelante, ha hecho que, por ejemplo, en el caso de la SEC, vamos una más, por favor, la SEC le haya dado prioridad, digamos, le haya dado prioridad a todo lo que es la divulgación del riesgo climático. Y si pueden ver en los pilares del borrador, básicamente estos 5 pilares que tenemos, lo de gobernanza, gestión de riesgos, divulgación no financieras, digamos, tener que establecer métricas y hacer una medición de cuáles son los gases de efecto invernadero que la compañía emite, y a nivel de requerimiento de aseguramiento, digamos, es muy similar a lo que requiere el TCFD. Entonces, la SEC, para quienes no han escuchado este término antes, es el regulador de la Bolsa de Valores de Nueva York. Es, como les dije al inicio, similar a la SMB aquí en el Perú. En este mercado, que es el mercado más exigente en el mundo, tenemos un grupo de empresas peruanas. Está Credit Corp, está IFS, está Buenaventura, está Pacamayo, digamos, y hay algunas otras empresas que también están camino a listarse. Esas empresas peruanas, a la fecha, están evaluando este borrador. Es un borrador que se ha emitido este año y a la fecha está en proceso de revisión. Se espera que la SEC emita su norma final en diciembre de este año. Y con esto, lo que viene en el año 2023 va a tener que ser una aplicación acelerada de estas exigencias, que tengan que ser a la vez verificadas en cierto nivel y también auditadas en el año 2024. Hay una gradualidad para la aplicación, pero aquí lo importante es que esto, digamos, ya tiene un sentido de urgencia, ¿no? Un tema no menor es que las compañías que son reguladas por la SEC, aparte de reportar la información financiera, paralelamente tienen que reportar un informe de control interno. Es decir, la gerencia hace una propia autoevaluación sobre el sistema de control interno y el auditor financiero tiene que hacer una revisión sobre esas afirmaciones que hace la gerencia. Entonces, ¿a qué cosa lleva todo esto? Que estas empresas reguladas por la SEC y que cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York, incluyendo a nuestras empresas peruanas que están cotizando en estas bolsas, van a tener que trabajar este marco de reporte, introducirlo dentro de la información financiera, tener que empezar a tener mayor claridad cuando emiten o cuando controlan su gas de efecto invernadero, e inclusive tener que verificar esta información. Aquí lleva todo esto, que se tengan que fortalecer los procedimientos y los controles que se requieren para asegurar la calidad de la data y, digamos, también asegurar que la gerencia, especialmente la gerencia clave, tiene participación en la información que se está reportando. Vamos a la otra lámina. Este es un ejemplo que tiene el estándar. Ese es un poco lo que está bajo, es la fecha de en lo que se espera, como le dije, en diciembre se emite la norma. Vamos a la otra lámina. Por favor, este es un ejemplo de lo que requiere el borrador. Básicamente, lo que se va a requerir es que esta información no financiera, esta información en la cual se va a tratar de medir cuál es el riesgo climático y el cambio climático que se va a tener en la información financiera, esté linkeada. Entonces, vamos a empezar a ver conciliaciones de la información que se tenga en el estado de situación financiera con las cifras que se están divulgando para efectos climáticos. Entonces, acá, por ejemplo, podemos ver una conciliación en la cual partimos del saldo en el estado financiero y podemos ver cómo algunos impactos o cómo algunos riesgos, y puede ser un riesgo de transición o puede ser un riesgo físico, es decir, de algún evento que puede ocurrir que afecte alguna sequía, alguna inundación o algún cambio en la regulación para pasar o para transicionar a un uso de, vamos a decir, de economías más eficientes y que tengan baja emisión en el impacto en la huella, digamos,
tenga que ser medidas y tenga que ser conciliadas para una mejor lectura para los inversionistas. Entonces, estas son algunas divulgaciones, digamos, en métricas de impacto financiero, a nivel de métricas, a nivel de gasto, ¿ok? Vamos a la otra. Esto es un poco a nivel de lo que es el control interno y a nivel de lo que es el tema de la IFRS. Vamos a la otra lámina, por favor. El año pasado se creó un comité de normas internacionales de normas en sostenibilidad. Y aquí un poco, sé que muchos de ustedes tienen claro qué es el IFRS y tienen claro qué es el IASB. El IASB es como la prima ahora del ISSB, ¿no? El IASB es la Junta de Normas Internacionales de Información Financiera que ha emitido todas las NICs y todas las NIF que actualmente nosotros conocemos, desde la NIC 1 hasta la vigente NIF 16, que fue la última emitida. La NIF 17 está emitida, pero todavía no vigente. La próxima IFRS ya no va a ser emitida por el IASB. Van a seguir habiendo normas, digamos, de información financiera, pero lo que se está discutiendo ahora y lo que se está trabajando de manera acelerada es la nueva NIF en sostenibilidad. Y aquí el proceso ha sido manejado a varios niveles, ¿no? Primero, como han escuchado a Nadia, existen a la fecha muchas organizaciones, muchas iniciativas de reporte en sostenibilidad y en cambio climático que, digamos, de alguna manera las empresas la han estado adoptando para hacer su reporte de sostenibilidad en algunos de los casos, pero de manera voluntaria. ¿Esto qué cosa lleva? Que de alguna manera la comparabilidad entre sectores y entre empresas, digamos, no ha podido ser de todo completa. Los inversionistas han estado sufriendo un poco con las carencias de asimetría en información, de no coherencia, de no comparabilidad un año con otro. Entonces, frente a todo esto, el IFRS Foundation lo que ha hecho es tratar de adoptar todos estos organismos que han ido emitiendo normas de sostenibilidad y que forman parte de la familia IFRS. Esto ha permitido formar esta junta del Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad, que a la fecha ya emitió 2 borradores. El primer borrador ha sido un borrador en sostenibilidad que, digamos, soporta de alguna manera igual en temas de gobernanza, en temas de administración de riesgo, establecer métricas y las divulgaciones. Digamos, muy parecido a lo que propone la SEC y sobre la base de lo que establece el TCFD. Y a su vez tenemos otro segundo borrador, que es el borrador, digamos, de la divulgación en riesgos financieros climáticos, que igual se sigue soportando en todas las taxonomías de reporte que hemos visto hasta ahora. Vamos adelante, por favor. Ambos borradores ya pasaron el periodo de discusión, es decir, ya se ha discutido. Lo que se espera, y en realidad cuando uno entra en detalle son borradores muy extensos, de cada uno, o sea, digamos, uno de ellos tiene más de 500 páginas. En esencia, lo que están buscando, si se dan cuenta, son los mismos pilares de lo que requiere el TCFD y lo que está buscando la SEC. No va a haber una simetría, o no se espera que exista una simetría entre ambos emisores de normas y entre el regulador también. Lo que se espera es que en realidad haya mucha convergencia. Entonces, igual, para fines de NIF, lo que se va a tener que empezar a divulgar en cuanto al tema de sostenibilidad y de cambio climático es el tema de gobernanza, estrategia, acción de riesgo y parámetros y objetivos que están muy alineados al tema de métricas. Va a tener que haber una conciliación de esta información con la información financiera. Se espera que se emita la norma final digamos en diciembre de este año y que la aplicación sea obligatoria a partir del cierre 23. Es lo que se espera. Es muy probable que dado que, digamos, existen economías, existen mercados que son poco maduros estos temas, es muy probable que exista una transición para la aplicación obligatoria. Eso, digamos, es lo más probable. ¿Y por qué les hablo de poco grado de madurez? Porque normalmente este tema de la sostenibilidad está muy asociado en el tema de reporte a lo que son los informes de sostenibilidad. Y un dato no menor es que, por ejemplo, en nuestro mercado existen cerca de 180 empresas que son reguladas por la SMB y que están obligadas a tener que reportar informes de sostenibilidad. De estas 180 empresas, un grupo de empresas, vamos a decir, algunas de estas empresas se hacen un buen reporte de sostenibilidad y muchas de ellas inclusive forman parte de índices tales como el Dow Jones Sustainability. Sin embargo, existe un grupo de empresas no menor, ¿ok?, que lo que hacen es hacer una divulgación de sostenibilidad solamente pensando en compliance, es decir, cumplir con el objetivo de tener que hacer
el reporte sin tener que ponerle mucho esfuerzo a la gestión de la sostenibilidad. Entonces, dentro de los datos de las empresas peruanas que reportan estos reportes de sostenibilidad y que son reguladas por el SMB, un dato, por ejemplo, importante es que solamente aproximadamente 3 de cada 10 empresas tienen estrategias climáticas, tienen estrategias para el tratamiento de residuos sólidos, tienen estrategias para la emisión de la huella, y muchas de ellas inclusive no pasan por un proceso de verificación. Entonces, para terminar un poco con este tema ustedes son estudiantes de contabilidad y algunos van a hacer también auditoría. Este tema está empezando, es un tema que tienen que empezar a revisarlo, y aquí, digamos, la otra pata o lo que falta ver es que todo esto es reporte. Aquí no le estamos hablando todavía de la auditoría y la verificación. Muy pocas empresas verifican este tipo de información. Se vienen grandes retos para tratar de tener, digamos, esta información bien cuadrada, bien divulgada en los estados financieros, a fin que pueda ser de importancia y que sea, digamos, que tenga utilidad para los que son los lectores de información, especialmente los inversionistas. Vamos a la siguiente lámina, por favor, Nadia. Volvamos ahora sí con el benchmark. Volvemos contigo. Gracias, Antonio. Bien, aquí queremos presentarles básicamente ejemplos de cómo compañías mundiales, que efectivamente ya tienen prácticas mucho más avanzadas, vienen por un lado gestionando, midiendo y divulgando los riesgos y las oportunidades en materias climáticas. Este primer ejemplo es de Teck, una empresa líder en materia de sostenibilidad, de acuerdo al Dow Jones, y ellos efectivamente pues ya hace algunos años vienen presentando este informe de divulgación de la gestión climática en base a las recomendaciones del TCFD, y efectivamente en este documento, si lo pueden revisar, que es muy interesante, efectivamente pues vinculan cómo vienen gestionando cada uno de estos 4 principios en materia de gobernanza, estrategia, gestión de riesgos y métricas y objetivos. Este pantallazo que hemos podido sacar para esta sesión básicamente presenta cómo una compañía del sector extractivo como Teck ya ha identificado y establecido cuáles son estas metas relacionadas a la reducción de la intensidad de sus emisiones de gases de efecto invernadero, y cómo para eso efectivamente pues año a año presentan el avance en función a estas metas. Ellos aspiran a convertirse en el año 2050 en una empresa carbono neutral. Esto quiere decir, efectivamente, pues reducir y compensar sus emisiones de alcance 1 y 2, que son las emisiones directas que pueda generar una compañía. Para eso, efectivamente, han establecido metas en el corto, mediano y largo plazo, ¿no? Una más, por favor. Este también es un ejemplo de una empresa como BBVA, una empresa del sector banca, y esto es un reporte también del TCFD, alineado a las recomendaciones del TCFD, es un reporte que se hace de manera global desde España. Y este gráfico, efectivamente, pues, lo que muestra es toda esta generación de oportunidades que trae consigo esta evaluación que propone este marco del TCFD. Por un lado, efectivamente, ellos como banco han establecido un compromiso 2025, este compromiso que estaba asociado a movilizar cierta cantidad de dinero para las finanzas sostenibles, se ha incrementado, porque efectivamente vieron que había mucha mayor demanda de clientes, de instituciones por acceder a este tipo de instrumentos financieros verdes y sostenibles. Y efectivamente ha incrementado esta meta del compromiso al 2050 y ha duplicado su objetivo inicial para poder canalizar la financiación sostenible, fijando esta meta en 200.000 millones de euros hacia el año 2025. Este monto está dividido en 2 categorías. En las categorías relacionadas, un 80%, de este monto está relacionado a la categoría
de instrumentos relacionados a poder mitigar los riesgos y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas al cambio climático, y un 20% está a promover el crecimiento de la banca inclusiva. Sí, efectivamente, este monto también se desglosa por clientes, esta meta se ha desglosado, obviamente tiene un mayor alcance para clientes corporativos y investment banking, pero efectivamente también se están trabajando iniciativas en función a la banca retail y también a clientes empresas. Y por otro lado también está desglosado por tipo de sostenibilidad, o también efectivamente estamos hablando de otro tipo de productos como bonos o leasing también. Una más, por favor. Y también es el caso de Nestlé, que es una empresa del sector alimentos y bebidas, y efectivamente también vienen transparentando su gestión climática a través de este reporte alineado a las recomendaciones del TCFD. Y un aspecto interesante a comentarles en función a estos principios que mencionó Antonio, es que efectivamente pues, el TCFD lo que precisa es que esta identificación y evaluación de riesgos y oportunidades climáticas tiene que tomar como consideración un análisis de escenarios en función a la variabilidad de la temperatura. Un escenario efectivamente de baja emisiones, donde la temperatura llegue a un alcance de 1.5 grados centígrados, o un escenario donde la temperatura esté entre los 2 o 3 grados centígrados, donde efectivamente pues vamos a estar hablando de emisiones a un nivel intermedio, o un escenario donde efectivamente la temperatura de la Tierra vaya entre 4 y 5 grados centígrados, y efectivamente pues haya un alto impacto relacionado a las emisiones. Y efectivamente algunos de los principales riesgos de transición asociados a este análisis están enfocados en los cambios en materia regulatoria, cambios tecnológicos y también a nivel de mercado. Y aquí efectivamente a nivel tecnológico efectivamente pues surgen oportunidades de poder desarrollar tecnología emergente para poder ayudar a una economía baja en carbono, o en materia de riesgos de transición asociados a los temas políticos. Efectivamente, en algunos países ya vemos cómo efectivamente hay acciones relacionadas para limitar las actividades altas en emisiones de carbono, como efectivamente pues un impuesto al carbono. Estas bolitas que ustedes pueden ver, ¿no?, de bajo impacto, bajo, medio o alto impacto, está asociado efectivamente a ese análisis relacionado al impacto financiero que va a tener cada uno de estos riesgos. Entonces es muy interesante revisar estos documentos para poder revisar también qué metodologías vienen utilizando para desarrollar estos análisis de escenarios. Una más, por favor. Y bueno, ya para ir cerrando y dar pase a las consultas, a las preguntas, aquí queríamos solamente compartir con ustedes esta hoja de ruta para abordar efectivamente el desarrollo de una estrategia climática dentro de las organizaciones. Le pueden dar, por favor, unos clics más. Gracias. Y bueno, aquí lo que nosotros recomendamos es partir por un análisis del nivel de madurez, un análisis de brechas para poder identificar efectivamente ese nivel de madurez actual respecto a las recomendaciones del TCFD, porque efectivamente ya pueden haber pequeños avances en función de análisis de riesgos, en materia de gobernanza, en el establecimiento de políticas y procedimientos dentro de una compañía, y esto efectivamente pues permite alinear lo que ya ha venido avanzando una empresa y cómo efectivamente pues hay todo un camino para poder cerrar estas brechas en función a lo que requiere el TCFD y los requerimientos tanto de la SEC como de la IFRS. Por otro lado, un punto importante también es establecer esta gobernanza en la gestión climática.
y la definición de un proceso de supervisión y de seguimiento en los temas relacionados al clima y en la sostenibilidad. Si es que efectivamente se le va a encargar al comité de riesgos, al comité de auditoría, o efectivamente se va a trabajar en un nuevo comité asociado de repente también al comité de ética dentro del directorio, para que se encargue de aprobar estas metas relacionadas a la gestión climática o sostenibilidad y a darle seguimiento y monitoreo año a año al cumplimiento de estas metas. Un tercer paso, efectivamente, después hacer este primer análisis de exploración de riesgos y oportunidades materiales relacionados con el clima, a través efectivamente de un análisis del negocio y de toda la cadena de valor de la compañía. Esto nos va a permitir ya luego en una siguiente fase pues abordar estas narrativas de escenarios, ¿no? Como vimos que lo tenía una empresa como Nestlé, y realizar efectivamente este análisis en función a estas proyecciones climáticas. Por otro lado, ya con estos insumos es importante pues hacer un desarrollo de esta estrategia que permita efectivamente pues establecer objetivos y metas tanto para el corto, mediano y largo plazo. Y con ello efectivamente pues realizar una divulgación transparente, confiable respecto a la información de cómo una compañía viene gestionando estas recomendaciones y cómo efectivamente pues ha trazado esta hoja de ruta hacia la carbono neutralidad. No, acá creo que terminábamos. No sé, Antonio, si quieres cerrar. No, no, está bien. Maribel, no sé si hay alguna pregunta. Sí, tenemos algunas preguntas ya. No sé si las puedo ir compartiendo. Sí, claro. Muy bien, entonces vamos con una primera pregunta que hace uno de nuestros participantes, que se refiere a qué similitud o qué diferencia podríamos establecer entre lo que plantea TCFD y lo que se conoce como el reporte integrado o la iniciativa GRI. Bien, este marco de las recomendaciones del TCFD es un marco, un estándar muy específico relacionado a la divulgación de la gestión climática en estos 4 componentes: gobernanza, estrategia, objetivos y métricas, y me falta uno, creo que es gestión de riesgos. Los marcos como el marco del Global Reporting Initiative o los marcos de reportes integrados, efectivamente, en el caso del GRI, dan de alguna manera esos insumos de guía como temas y como KPIs que efectivamente pues, puede utilizar la compañía para divulgar su gestión, pero tiene un alcance un poco más en función a estos 3 temas, ¿no? A los temas ambientales, sociales y gobernanza. Si queremos ser exhaustivos, por ejemplo, en función a ciertos KPIs en materia climática, no vamos a encontrar esos KPIs que efectivamente pues, los necesitamos para poder divulgar esta gestión. Lo que sí efectivamente trae este marco del TCFD, que es más exhaustivo y más completo en función a la gestión climática de una compañía. Y en el caso de los reportes integrados, básicamente, este marco de los reportes integrados, de alguna manera, ha hecho una alianza con los marcos SASB, y ahora efectivamente se habla de este marco del Value Reporting Foundation. Este marco como tal integrado ya forma parte, efectivamente, de este consejo de la IFRS de las nuevas NIF. Entonces, efectivamente, sí toma como consideración, al igual que el GRI, que efectivamente también se toma en consideración para estos estándares de la IFRS. Un tema, solamente para complementar a nadie, un tema no menor, es que cuando se compara, por ejemplo, el GRI con el TCFD, el enfoque del GRI es más un enfoque de contribución de una organización en el aspecto de sostenibilidad, tomando en cuenta estas 3 dimensiones. Pero aquí es crítico en el GRI, por ejemplo, tener claridad de cuáles son los grupos de interés y qué les importa a los grupos de interés. Pero en este concepto de grupo de interés, o en esta evaluación, podemos tener a los empleados, podemos tener al gobierno, podemos tener a los clientes, a la competencia inclusive. Sin embargo, cuando pensamos en el TCFD, digamos,
este tiene un objetivo o una mirada más del inversionista, porque si se dan cuenta, siempre está enfocado en lo que son riesgos y oportunidades que tiene la organización en relación al impacto climático. Pero este concepto de riesgo, obviamente, es como lo hemos visto en la presentación, tratar de ver, oye, ¿cómo me voy a impactar yo tomando en cuenta algunos escenarios? Pero de oportunidades, de tener que invertir para poder transicionar, por ejemplo, economías más eficientes. Entonces, digamos, el enfoque TCFE de alguna manera sí responde mucho a la expectativa del inversionista. El enfoque GRI de alguna manera responde más a una cuestión más de cómo una compañía gestiona y genera valor a través de la sostenibilidad, ¿no? No sé si, Pedro, hay alguna otra pregunta. Sí, justamente, Antonio, con relación a la generación de valor, hay una pregunta, si el concepto de generación de valor que se está trabajando en todas estas nuevas normativas tiene relación con el concepto de Michael Porter o es otro concepto de generación de valor. Sí podría tomar sí toma en consideración la generación de valor compartido que propone Porter, pero efectivamente a una escala en la que no solamente se pueda considerar ese valor compartido dentro de toda la cadena de valor de la organización, sino esta generación de valor que efectivamente se le pueda dar a largo plazo a todos los grupos de interés, tanto a las comunidades, a los clientes, a los proveedores, a los colaboradores de una compañía. Y efectivamente, sí. Conforme, entonces sería a un concepto ampliado, ¿no? Basado en el de Porter, pero ampliado a más partícipes, digamos, ¿no? No solo al análisis de la industria que realizaba Porter, sino a todos estos otros grupos de interés, Otros digamos. grupos de interés. Correcto. Sí, correcto. no solo a la cadena de suministro de la compañía como tal, ¿no? De estos Así clústeres de la Porter. Muy bien, y casi la última, porque ya estamos al borde del tiempo, hay una correlación a la formación del contador de aquí en adelante, ¿no? ¿Cómo afrontar este tema? ¿No? ¿Cómo prepararnos mejor para incluirnos en estas novedades? Por ahí hay algunas instituciones que ya están promoviendo diplomas o módulos de Chief Compliance, Risk and Governance Officer, por ejemplo, ¿no? Entonces, no sé si esa es una respuesta a esta pregunta que nos han hecho o no. ¿Qué opinan ustedes? En realidad, bueno, tiene que haber mucho autoestudio. El rol del contador o de los equipos financieros va a tener que ser el entender los temas de sostenibilidad y del impacto climático, porque en los siguientes años es lo que las empresas van a tener que reportar, como le dije, establecer procedimientos y con el tiempo inclusive tener que auditar. Entonces, cuando me han invitado a universidades y se habla un poco del perfil del estudiante o del egresado en la profesión contable y financiera, tiene que tener la capacidad, sí, de siempre criterio contable, pero soportado en el conocimiento de la tecnología, manejo de análisis de datos y también de este tema de la sostenibilidad o de las divulgaciones climáticas. Entonces, a nivel de estudios, sí, como comentas, sí hay instituciones, especialmente en el exterior, algunas que tratan de, digamos, dar cursos de especialización, diplomados. Yo sí recomendaría hacerlos. O sea, yo sí recomendaría hacerlos. Y otra cosa importante es que hacer mucho teaming, ¿no? O sea, trabajo en equipo. Eh, Uno siempre aprende de otros profesionales. Por ejemplo, Nadia, que está aquí conmigo, Nadia es comunicadora, ¿no? Y yo, mi primera carrera fue la de contabilidad. Actualmente he estudiado muchas, digamos, con ella, con Nadia, los dos hemos estudiado esta maestría en cambio climático y, bueno, y luego lo de finanzas sostenibles, pero se aprende mucho de profesionales que también hayan tenido esa formación. Entonces, el tema de teaming, especializarse, estar estudiando, saber por dónde viene el futuro, es algo que les recomiendo a todos los que ahora son estudiantes todavía y también a los que recién han egresado. No sé, Naya, ¿tú quieres complementar también la pregunta?
No, yo creo que lo que has dicho está bien y efectivamente, bueno, solamente como dato dentro de la plataforma de las Naciones Unidas, hay un programa de las Naciones Unidas y Medio Ambiente, hay cursos muy interesantes relacionados, sobre todo para contadores y economistas relacionados a estos análisis de riesgos ambientales y sociales dentro de la gestión financiera, ¿no? Así que por ahí, si revisan algunos de estos cursos que tienen las Naciones Unidas para el medio ambiente, van a ver cursos interesantes. Buenísimo el dato que nos estás compartiendo, Nadia. De hecho, es un reto para todas las instituciones educativas el ponerse al día, digamos, ¿no? Con todo esto que ustedes nos han compartido el día de hoy. Es realmente impactante, ¿no? Valga la palabra, ¿no? Porque hemos estado hablando mucho del impacto justamente de las actividades de la empresa con el medio ambiente, con la sociedad, y ahora estamos impactadas las instituciones educativas, ¿no? Porque va a haber una demanda de profesionales con una capacidad de trabajo interdisciplinario cada vez mayor. Y me parece muy valioso el testimonio que nos has dado, Antonio, hace un momento, justamente en ese sentido, ¿no? Nunca se termina de aprender y debemos mantenernos actualizados permanentemente, ¿no? Bien, muchísimas gracias a EY, en la persona de Antonio Benítez y Nadia Malpartida, por ser tan generosos con todas estas informaciones que hoy hemos podido ver con ustedes. Ya está con nosotros la ponente de la siguiente exposición. Vamos a presentarla. Les agradecemos infinitamente, Antonio y Nadia, de verdad. Vamos a volver a convocarlos, estoy seguro. Me tomo la atribución con el permiso y la venia de nuestra vicedecana, porque definitivamente necesitamos intercambiar bastante con ustedes. Muchísimas gracias, Antonio y Nadia. Vamos a continuar entonces con esta tercera conferencia de contabilidad, el desafío que nos plantea el desarrollo sostenible a las empresas, con la segunda ponencia. Segunda ponencia que se titula Los reportes de sostenibilidad, una visión del cumplimiento con los principios ESG. Y para este tema vamos a contar con el apoyo de KPMG en la persona de doña Juanita López, directora de Climate Change and Sustainability, líder de ESG y de KPMG Impact en Latinoamérica. Juanita cuenta con más de 18 años de experiencia profesional en desarrollo sostenible, en áreas relacionadas con la gestión del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático, ordenamiento territorial y desarrollo urbano regional. Tiene un PhD en geografía y una maestría en estudios de desarrollo de la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de París. En KPMG ha trabajado con los sectores público y privado en una amplia variedad de proyectos, incluyendo ESG, estrategia y transformación, infraestructura resiliente, finanzas sostenibles, economía circular, cambio climático y descarbonización, mediciones de impacto y reportes. Creo que con esto estamos claros que tenemos una experta en el tema y que vamos a disfrutar de su ponencia. Bienvenida, doña Juanita. Somos todos ojos y oídos para su ponencia sobre los reportes de sostenibilidad. Gracias, Pedro, y bueno, encantada de estar acá. Me encanta compartir estos espacios universitarios con estudiantes que están interesados en estos temas. Necesitamos muchos profesionales como están en un pedazo ahora multidisciplinarios pensando en este momento en el que estamos. Entonces, déjenme un minuto, comparto.
Me dicen, por favor, si ya está una nueva presentación. Así, ¿cierto? ¿Esta nueva presentación? Bueno, voy a subir que sí. Todavía no vemos su presentación. Pero me parece que sí está ahí. Me sale el cuadrito azul y todo. Como si lo estuvieran viendo. No la vemos todavía. Tan raro. Ahí está aquí. Ya ven. Y ya se me apareció la nueva pues. ¿Y ahí tampoco ven? ¿No? No, todavía no la está compartiendo. Ahora está cargando. Ahora sí. ¿Puede poner de modo presentación, por favor? ¿Y la están viendo en modo presentación o en modo no presentación? O en modo La vemos en pantalla compartida. Ok. ¿Ahí? Ahora sí, perfecto. Adelante. Bien, vale, bueno, listo. Pues miren, yo les voy lo que traigo para hoy, más que el reporte, les voy a contar un poquito todo este contexto de ESG, dónde está, qué es y cuáles son los retos. Digamos que tengo una presentación en una parte, un poco de contexto de a qué es a lo que nos estamos enfrentando, qué es esa crisis de la que estamos hablando, cómo los reportes están respondiendo a esa crisis y cuáles son esos reportes, digamos, de oro o estándares que hoy son los que lideran el mercado. Ya no, mis colegas les comentaron algunos de ellos, probablemente pues tendrán más preguntas, igual todos estamos digiriendo, en unos voy a profundizar un poquito más. Y bueno, lo primero es como entender el contexto, ¿no? Y ese contexto es estamos en una crisis climática, en un contexto complejo. No sé si vieron, bueno, hemos visto todas las noticias de Europa de este verano, unos calores que nunca se habían visto. En Estados Unidos se están derritiendo en este momento. Ha habido noticias sobre, por ejemplo, vías interrumpidas en Europa por dilatación del pavimento. Eso no había pasado, ¿no? Es como todo este momento estamos hablando también de volver a prender los fogones de leña en Europa ante la crisis geopolítica asociada a la guerra en Ucrania y a la no disponibilidad de gas global. Estamos en este momento de crisis con respecto a los precios de la energía. No sé, yo estoy en Bogotá, pero no sé cómo está el tema en Perú, pero en el caso colombiano, pues hay toda una discusión con respecto al precio de la gasolina, al precio del gas, al costo, y estamos en este momento inflacionario tan complejo. Estamos en un momento, digamos, de crisis energética, mientras las emisiones de gases de efecto invernadero suben sin parar. Cuando ustedes miran el Foro Económico Mundial hace esta evaluación cada año de cómo evolucionan los riesgos, de cuáles son los riesgos más significativos, y hemos visto en los últimos años cómo estos verdes que ven acá se han ido imponiendo cada vez más son relevantes riesgos asociados, por ejemplo, el del clima. El año pasado la falla en la acción climática, la no capacidad de actuar frente al clima estaba de segundo, el año pasado ahora pasó en primer lugar, eventos extremos, y aparece uno nuevo, hay mucha relevancia, que es la pérdida de biodiversidad. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de pérdida de biodiversidad? El 50%, 51% de la economía global, del Producto Interno Bruto global, depende del correcto funcionamiento de los ecosistemas. El agro, por supuesto, la minería, en fin, depende, o tiene mucho, la alimentación de la cual dependemos, pues depende en buena medida de la disponibilidad de servicios ecosistémicos, como el agua, como la polinización, como la disponibilidad de ciertas condiciones de aire, de suelo, etc. Y lo que vemos es una pérdida creciente y dramática de biodiversidad. Las cifras muestran Juanita, que, disculpe, no le escuchamos muy claro la presentación. ¿Podría acercarse un poco más al micrófono, por favor? Okay. No sé si será que es porque no se está saliendo el sonido por los aparatos estos. O sea, sí le escuchamos, pero no está no es muy claro, muy legible. Hay un poco de, parece que interferencia, no sé, pero de repente podría ser validar bien el micrófono.
Sí, es que no sé cómo entrar al micrófono, pero creo que tiene que ver con que no esté cogiendo el sonido de los audífonos. Sí, yo creo que es eso porque se le escucha muy lejos. Ok, lo que pasa es que no sé cómo ver eso. Un minutito. ¿Dónde está? Puedo ver esto aquí. Tú me puedes ayudar, es que mi plataforma no es Zoom y estoy tratando de entender dónde mira. De repente lo hace por el audio, perdón, de la computadora directamente sin los auriculares. No, sabes que no, porque es que tengo esta computadora muy portátil que tengo aquí, la verdad, ahorita no sé de más. ¿Pero ahí me oye mejor? No. No. Un minutito, yo miro si se puede hacer. Uno. Dos. No, pero este está saliendo de acá. Si pongo ahí, ¿se oye mejor? ¿Me oyen mejor o no? ¿Sí? No. Juanita, lo que pasa es ¿Bien? que no se escucha muy claro, no se escucha muy claro cuando hablas. De repente el Pero tema del alguien dice que sí se micrófono. escuchando bien. Alguien Ya. dijo ahí que sí se escucha bien. Ah, ok. O sea, se le Ok. escucha un poco mejor, pero de hecho sí sería más claro, de repente hacer un poco más lento, ¿no? Para que se pueda entender bien. ¿Lento? No, Ok, listo. ¿Pero ahí me oyes mejor? sí, es mucho mejor, creo que sí. Bien, ok. Bueno, entonces vuelvo a compartir. Bien, súper. Y estamos viendo otra vez la presentación. ¿Sí? Sí, correcto. Bien, vale, gracias. Bueno, y más lento, que tengo hablado colombiano rápido. Entonces, les contaba pérdida de biodiversidad. Por lo general no lo tenemos presente, pero pues nuestra economía depende del correcto funcionamiento de los ecosistemas y hoy hay una alerta global muy importante con respecto a esto. Además, porque en países como los nuestros, pues el cambio en el uso del suelo, por ejemplo, es uno de los generadores mayores de emisión de gases de efecto invernadero. Y entonces hay una relación directa entre la capacidad también de regular el clima y los ecosistemas. Pero hablamos de otros temas también, hablamos de cohesión social, hablamos de crisis digital o desigualdad digital, hablamos de enfermedades infecciosas, hablamos de daños ambientales. Entonces estamos viviendo esta crisis global profunda que vemos en el día a día con unas cifras de aumento de la temperatura que no paran. Esto es cómo se ha comportado la temperatura en las últimas décadas. Como ustedes ven acá, los 10 últimos años han sido los 10 años más calientes de los que se tenga registro. El 2016 el más caliente, el 2020 le sigue. Entonces tenemos una realidad con respecto a la temperatura global, como también, sobre lo cual también ha llamado la atención la ciencia, ¿no? Hoy cada vez es más claro y lo dice el IPCC, es el panel intergubernamental de cambio climático, lo dice con mucha claridad. Tenemos una ventana cada vez más reducida para actuar. Lo que se espera hoy, ahorita les cuento un poquito qué son esos escenarios y cómo se mueven las trayectorias de clima, pero básicamente lo que estamos diciendo, no menos la temperatura global, ahorita les muestro desde 1970, pues ha tenido un aumento exponencial. El compromiso que hemos hecho, digamos lo que dice la ciencia es, la temperatura global no debería pasar de 1.5 grados al 2100. Para lograr esa meta necesitamos reducir en un 40% las emisiones globales al 2030. Eso es un cambio absoluto en la forma como consumimos, nos movemos, es un cambio total en la economía y sobre todo en la energía de la cual disponemos, que es la mayor fuente de emisiones. Pero por otra parte, pues vemos que crecen también los impactos asociados
al cambio climático. Obviamente los desastres no todos tienen que ver con cambio climático, pero en buena medida lo que está ocurriendo es, uno, aumentado sustancialmente la vulnerabilidad, sobre todo en países en desarrollo como los nuestros, ciudades sin planeamiento urbano, aumenta la población en zonas de costa, en zonas de río, somos cada vez más, no necesariamente las mejores condiciones, la población aumenta y por lo tanto está más expuesto y además el cambio climático pues hace que los eventos sean más intensos o sean más frecuentes, que es lo que estamos viendo. Entonces somos más vulnerables con eventos más frecuentes e intensos, pues esto hace que haya cada vez más eventos. ¿Qué está pasando? Ahorita hablaban de los escenarios. ¿Qué pasa con los escenarios? Lo que estamos diciendo es, mire, el comportamiento histórico de las emisiones de gases de efecto invernadero es ¿no? Es como, aquí hay un crecimiento, si ustedes ven acá un crecimiento exponencial, miren, la curva no está completa, creo que por allí la tengo completa, venía mucho más plana, más o menos a los 70 esta curva se dispara y así es como vamos, ¿no? Es como lo que se llama el business as usual, que es lo que estamos planteando hoy a nivel global y lo que dice el Acuerdo de París, que las emisiones globales deberían estar o deberían descender, fíjense aquí en 2030, por debajo de 1.5 grados centígrados y no superar esto. Sin embargo, vamos muy por encima. Hoy se habla de que como vamos, alcanzaríamos una temperatura de 3.2, 3.5, es decir, que la brecha para alcanzar la meta es muy grande. ¿De qué depende lograr en buena medida esto? Bueno, depende de muchos factores porque las emisiones provienen predominantemente de las emisiones de la energía, en un 60%, no trae la torta aquí de emisiones, más o menos en un 20, 30%, en un 20% provienen de cambios de uso del suelo, de lo que se llama deforestación. Hoy es un problema crucial en países además que estamos en la Amazonía, como Perú, Colombia, Brasil. El papel que jugamos frente al cambio climático es muy relevante con respecto a frenar la deforestación, por ejemplo. Pero lo que vemos acá en lo que se espera en la transición energética es que estos son los combustibles fósiles. Los combustibles fósiles se espera que lleguen a un pico de la demanda, más o menos se habla del 2030, ahora pues digamos hay países que dicen no, yo no puedo, no, como India, ¿no? Yo no me voy a reversar, todavía hasta allá, no estoy listo, mi transición será en otro momento, pero más o menos se espera que el pico de la demanda de combustibles fósiles venga al 2030. A partir del momento del cual deben de crecer y tomar el relevo los combustibles, las energías renovables, ¿no? Y más o menos espera que en el 2050, pues digamos que las energías renovables tomen la delantera. Con temas críticos, ¿no? Las energías renovables tienen, ¿cuánto tiempo es que tengo? Yo doy aquí, empecé, ¿hasta qué horas tengo? Para ver cuánto me muevo. Aquí mi moderador. Perdón, aproximadamente tiene hasta las 6:55. Perfecto. Vale, entonces si ustedes miran acá estas emisiones, pues lo que se espera es que en 2050 esto cambie totalmente. Con unos problemas nuevos, ¿no? Digamos que las nuevas energías pues traen problemas asociados o temas que tendremos que pensar ahora con una nueva visión sobre los negocios con respecto a los residuos, con respecto a la geopolítica de los nuevos minerales que se requerirán para producir, por ejemplo, las baterías, ¿a dónde las vamos a desechar? Por poner algunos temas. Hoy usamos, digamos, biocombustibles, pero esos biocombustibles pues tienen unos impactos también, por ejemplo, sobre la disponibilidad alimentaria. Entonces hay una cantidad, digamos, de visiones con respecto a que cada vez es más clara la necesidad de entender las externalidades y los impactos que tienen los negocios para poder jugar con todos estos factores. Por otra parte, pues ya lo mencionábamos, en un momento económico bien complicado. La inflación es dramática en este momento y aumentan los índices de pobreza y donde la desigualdad crece definitivamente. Si bien a nivel global lo que podemos ver es que digamos que se ha disminuido la brecha entre países pobres y ricos, cada vez, digamos, pues los países emergentes en desarrollo van mejorando. Sin embargo, al interior de los países la desigualdad es gigantesca. Ustedes lo viven allá, nosotros lo vivimos acá. La desigualdad entre ricos y pobres en la región y en general es muy, muy relevante. El 10% de la riqueza mundial
el 2% el 10% de la riqueza mundial se concentra en el 2% de la población global, y esto por supuesto pues tiene impactos muy importantes, pero tiene impactos muy importantes para el mundo corporativo en general. Entonces, ese es el contexto en el que estamos. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que cada vez es más claro que todos estos aspectos pues definitivamente inciden directamente en la posibilidad de que un negocio sea sostenible en el tiempo. Sea sostenible en el tiempo por acceso a los recursos, por temas de reputación, por capacidad de operar, por gestión de riesgos y disponibilidad, por inversión, por posibilidad de que los inversionistas o no quieran invertir en ellos, porque los seguros quieran asegurar ciertas compañías. Hay una cantidad de factores que están asociados a esa demanda. Lo vemos presente esta noticia de cómo hay ya incluso un riesgo jurídico importante para compañías que no muestran acciones claras con respecto a la descarbonización. Y vemos cómo a nivel global hay todo un movimiento con respecto a la necesidad de mayor reporte, mayor transparencia, mayor robustez de esa transparencia. En China se está ya imponiendo una taxonomía. La taxonomía europea es una de las regulaciones más concretas con respecto a mensajes muy claros frente a qué temas deberían alinearse los negocios y reportar si se están cumpliendo temas o si el negocio está alineado, el negocio pensando por ejemplo en la inversión. Está alineado con temas como economía circular, como gestión de residuos, como biodiversidad, como cambio climático, como temas sociales. Entonces, fíjense que cada vez esto es más claro. Ahorita mencionaba en el caso colombiano la regulación colombiana, la Superintendencia Financiera ya está pidiendo a las compañías listadas en Bolsa Nacional, por ejemplo, información con respecto a esto. La SEC, bueno, ya creo que tuvieron suficiente ilustración sobre lo que está pidiendo la SEC. La IFRS está mandando y está generando un estándar frente a esto. En España, por ejemplo, las compañías de más de, creo que son 150 empleados, están obligados a reportar y a asegurar su información ESG. Es decir, hay este contexto donde cada vez hay mayor entendimiento de que la capacidad de una compañía de generar valor y de mantener su capacidad de generar valor, y de que ese valor además es para los distintos grupos de interés, pero pues tiene una incidencia directa en su estado financiero, es más claro para todo el mundo. ¿Qué tendencias son claves ahí y son claves de la agenda? He mencionado algunas, temas asociados como a capital natural en la E, como a temas de transición justa. Esto es cada vez más claro. No estamos hablando solo de transición energética, sino de que esa transición sea justa en el sentido en que logremos cada vez cerrar esas brechas con respecto, por ejemplo, a quienes pueden acceder a la energía y quienes no. Hablamos de descarbonización en un contexto en que hay países que tienen una mayor demanda energética y que necesitarán esa energía para el desarrollo, para poder suplir otras necesidades sociales. Entonces hay todo un tema de justicia ambiental, temas relacionados con cadena de suministro. Ese es uno de los más críticos en este momento. Hoy las compañías y a nivel pues latinoamericano todavía estamos bien inmaduros con respecto a generación de información frente a esto. Más o menos estamos teniendo información de inventarios de gases de efecto invernadero, pero conocemos muy poco de nuestra cadena de valor. Y sin embargo estamos en un contexto empresarial en el que menos del 1% de las compañías son medianas y grandes y el 99% es pequeña y mediana empresa. Es decir, que buena parte de las empresas grandes en nuestros países, que son pocas, porque tenemos pues un tejido industrial bastante reducido, las cifras son bien dicientes, buena parte de ese relacionamiento y de ese entramado pues es pequeña y mediana empresa la que también tendremos que empujar y sobre la que no tenemos información, tanto aguas arriba como aguas abajo. Entonces es un tema bien importante y es muy importante en el tema de emisiones. De hecho, les mencionaban ahora la regulación de la SEC, lo que pide cada vez más, ya lo que se está moviendo es que al 2024 tengamos información de alcance 3. ¿Qué es eso? Cuando medimos emisiones de gases de efecto invernadero, medimos las emisiones de nuestra operación directa, las emisiones de la energía de la que dependemos y las emisiones de nuestra cadena de valor. Esas emisiones son, en el caso, les pongo una cifra, en el sector financiero hoy sabemos que las emisiones financiadas, es decir, no las que yo genero siendo un banco y que mido pues las luces que consumo y de mis operaciones y mis oficinas, sino las emisiones de aquello que financio a través, por ejemplo, de la cartera de crédito son 700 veces mayor que mis emisiones propias. Es decir, las emisiones se concentran fundamentalmente en ese alcance. Temas relacionados obviamente con transparencia, gobierno corporativo, con entendimiento de eso en el estrés financiero, pues será cada vez más claro. Creo que esto ya lo hablaron, pero pues que hablamos de la E y la
Yo siempre digo, la ESG es como un rebranding de la sostenibilidad. Ahorita alguien preguntaba, bueno, ¿esto es parecido a la triple cuenta? Sí, es parecido. Antes hablábamos de temas ambientales, sociales y económicos. Había una visión mucho más de responsabilidad corporativa. Hoy hablamos mucho más, hablamos de la G como de gobierno corporativo, pero sobre todo entendemos la incidencia directa que tiene en la estrategia de negocio y en la capacidad de generar valor, todos estos temas, y esa incidencia financiera es sobre la cual se está moviendo hoy el reporte. Entonces, fíjense que hay temas que están totalmente relacionados. Ustedes hablan, por ejemplo, si hablamos de cambio climático, por ejemplo, por poner algún, o de ecología y biodiversidad, pues estos temas, por ejemplo, de depleción o de contaminación de recursos con nuestra operación, pues tienen un impacto directo en comunidades. Pero, esas comunidades tienen hoy cada vez más incidencia a través de distintos mecanismos para ejercer presión y pueden pararme claramente la operación, pero pues yo también tengo una responsabilidad de desarrollo ahí. Tengo temas relacionados con salud y seguridad en el trabajo, por ejemplo, con respecto al manejo de materiales peligrosos. Tengo temas relacionados entre conflictos y esclavitud moderna, con, por ejemplo, comportamiento ético. Mis asuntos relacionados con protección de la información, pues tienen que ver con brechas de información. Los temas relacionados con estructura de la junta directiva pues afectan directamente aspectos como diversidad, inclusión, igualdad, pero hoy sabemos, por ejemplo, que la desigualdad de género tiene un impacto directo en el desarrollo económico y en el PIB de los países. Entonces hay todo este entramado de relaciones que es frente a lo cual estamos cada vez más regulando y exigiendo transparencia. Entonces el reto, digamos, es entender eso, entender que todas estas tendencias dinámicas del mercado, regulaciones, en fin, pues al final inciden en los ingresos, en los costos, en el riesgo y pues en el valor corporativo. Ahora, ¿cómo estamos reportando y esto cómo ha crecido? Digamos que hay un crecimiento muy importante del reporte, esperamos muy pronto sacar nuestro nuevo informe de responsabilidad corporativa, ese es el último. Pero si ustedes ven acá, pues digamos que las tasas de reporte de sostenibilidad a nivel global han crecido sustancialmente. Desde la primera vez que hicimos el reporte, el 12% de las compañías reportaban, hoy reportan el 96% de las más grandes del mundo, en la región el 80%. Si ustedes ven acá, en las compañías tenemos que el 81% y esto subió de las compañías peruanas, hoy reportan su información ESG. Sin embargo, a nivel, digamos, y bueno, y estos reportes empiezan a cobrar relevancia en los reportes anuales, en fin, también aumenta un poco la información de sostenibilidad en la auditoría o el aseguramiento de esa información, pero las tasas aún son bajas. En la región tenemos que menos del 50% de las compañías auditan su información ESG, y eso es lo que se está regulando cada vez más. Y pues una vez más, esta era una información todavía muy basada en GRI, basada como en una visión más de intereses a los distintos grupos de interés, frente a lo que se estaba moviendo el mercado y sobre todo la demanda de los reguladores, es información ESG muy desde la perspectiva de riesgo y desde la perspectiva del impacto financiero que tiene para el negocio. ¿Qué más estamos viendo? Que muy pocas compañías a nivel global hoy entienden la incidencia directa que tiene para el negocio la pérdida de biodiversidad. Compañías de alto riesgo como el turismo, por ejemplo, la pérdida de ecosistemas afecta definitivamente el turismo, pero las compañías, por ejemplo, de minería, pues tienen una incidencia muy importante en los recursos naturales. Las compañías del sector de forestería y papel, pues dependen de los recursos naturales y del agua, por ejemplo, ¿no? Digamos que hay una dependencia muy alta, temas de bebidas, por ejemplo, todas las compañías del sector de bebidas y alimentos tienen un impacto muy fuerte sobre biodiversidad. De hecho, frente a esto hay un nuevo estándar que está viniendo, está en este momento en proceso, que se va a llamar, así como ustedes, el TCFD, que es el frente al que se refirieron ahora. Yo también voy a profundizar un poquito ahora sobre eso. Se está creando un nuevo estándar que se llama el TNFD. ¿Qué es el TNFD? Es el marco de divulgación financiera asociada a la naturaleza. Y el mensaje hoy es que las compañías tendrán que no solamente reportar sobre clima, sino que tendrán que reportar sobre el entendimiento del impacto que tiene para el negocio y para sus estados financieros la pérdida de biodiversidad por las dependencias que un determinado negocio tiene de esto. Y fíjense que a nivel global solamente 23, cerca de 30% de las compañías entienden que esto implica un riesgo. Es decir, que estamos apenas en un proceso de entendimiento, pero
en un par de años tendremos, espera que las primeras recomendaciones salgan el año. Entonces, ¿qué tenemos hoy como reportes de oro? Pues ustedes conocen, alguien mencionó ahorita GRI, bueno, hay una cantidad de reportes, ahorita también están los del WEF, en fin, varios, hay compañías que reportan CDP, que es un mecanismo también de reporte global que le permite a los inversionistas saber las compañías cómo se están comportando sobre clima, sobre bosques y sobre agua. Tenemos el Dow Jones Sustainability Index, bueno, tenemos toda esta serie de reportes. Tenemos también una creciente demanda de información con respecto a cómo está alineada la estrategia del negocio con el cumplimiento de la Agenda 2030, es decir, todos estos temas que les mencioné al principio, que no están solamente relacionados con el clima, sino que están relacionados con pobreza, con desigualdad, con inequidad de género, con economía, con gobierno, pues tienen que ver con el cumplimiento de la Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible al final. Entonces, digamos, estos son todos distintos marcos de reporte. A lo que nos estamos moviendo es una alineación de estos marcos, pero hay dos que son fundamentales, lo mencionaron ahorita. TCFD, que es el Grupo de Trabajo sobre Divulgación Financiera Asociada al Clima, o TCFD también, pues si uno lee las siglas en español, que es el que está tomando la SEC como reporte, y los distintos reguladores. En Inglaterra pues ya está regulado también como el reporte obligatorio. Y SASB. ¿Qué dice el TCFD? Yo sé que ya vieron ahorita se refirieron a los discos de los 4 áreas sobre las cuales pide reporte el TCFD, pero fundamentalmente el TCFD y el TNFD, que es el de naturaleza, tiene un esquema más o menos similar, no lo traje acá. ¿Qué dice? Le dice, mire, el negocio está expuesto a riesgos asociados al cambio climático en 2 vías. Uno, los riesgos físicos, es decir, no sé si recuerdan, en el 2018 el huracán Harvey causó estragos en Estados Unidos, es el año más costoso en pérdidas para Estados Unidos. Pues uno de los daños fue que suspendió la operación de las refinerías de ExxonMobil como por 12 días, eso impactó toda la cadena de valor del plástico en Estados Unidos. Entonces esos riesgos son digamos, la afectación de un activo de la operación por un evento directo, llámese huracán, llámese cambio agudo o crónico, llámese huracán, estrés hídrico, aumento del nivel del mar, en fin. Y hay otros riesgos que llamamos riesgos de transición, que son esos riesgos asociados a este cambio, a la transición hacia una economía baja en carbono. ¿No? Esa transición que les mostré, que es esta curva de transición energética, ¿no? Entonces, esta transición energética trae consigo riesgos legales o cambios legales y políticos. Ahorita mencionaron el precio del carbono, por ejemplo. Cambios tecnológicos, ¿no? Toda esta demanda con respecto a, bueno, cómo va a ser las energías renovables y si se espera que buena parte de nuestras estrategias de descarbonización provengan de un recambio energético en temas de eficiencia energética y en temas, por ejemplo, de inversión o de proveernos de energía de renovables, bueno, y esa tecnología, ¿cómo vamos a hacer? Temas de mercado, está cambiando el mercado en general. Hay países como China que está diciendo en este momento, no, yo al 2050 no voy a producir más vehículos de combustión. Bueno, ¿y eso cómo me cambia el mercado si yo vendo repuestos para esos vehículos? ¿No? Entonces, digamos que a lo que se refiere hay que entender esos riesgos que implica la transición, reputacionales también, ¿no? Lo mostré con la noticia de Shell, ¿cierto? Sí, frente a carbono. Eso por una parte. Y por otro, ¿cuáles son las oportunidades? Digamos que el TCFD fundamentalmente dice usted tiene que entender esos riesgos y oportunidades, cómo le impactan el negocio, pero también qué oportunidades hay ahí, qué oportunidades se encuentra de eficiencias de recursos, de nuevas fuentes de energía, de nuevos productos, de mercados, cómo esto le ayuda a la resiliencia o a la capacidad del negocio de recuperarse frente a todos estos cambios. Y esto, pues al final lo que se espera es que se traduzca en un impacto financiero. ¿Eso cuánto me cuesta ante distintas trayectorias climáticas? Es distinto si el mundo entero se pone de acuerdo, cosa que vemos bastante complicada con la economía, pero si al final sí logramos reducir las emisiones al 40%, en el 40% al 2030, se acelera la descarbonización, pues eso tiene una incidencia diferente de si digamos que esa transición se alarga un poco más. Por ejemplo, si yo soy una compañía del sector de oil and gas, ¿no? O si soy una compañía del sector de alimentos, o si soy una compañía, obviamente esto tiene pues impactos diferenciales.
Por otra parte, esto ya lo mencionaron, pues lo que pide es información directa sobre, bueno, y todo este entendimiento de lo que significan estos riesgos y oportunidades para el negocio, cómo le están viendo las directivas. Esas directivas lo están entendiendo, esa junta directiva tiene algo que ver con esto, qué rol está jugando, qué lineamientos está mandando, y esto lo está viendo en la estrategia, qué tanto. Usted sí está adaptando su estrategia a esos distintos, digamos, a estos distintos escenarios o a cómo está entendiendo los escenarios, qué tanto impacto está viendo y esos impactos que está entendiendo, cómo los está viendo reflejados en su estrategia de corto, mediano y largo plazo y en sus inversiones y en su gestión de riesgos y cómo lo está midiendo y qué metas tiene. De hecho, uno de los temas cruciales, y con eso ahorita voy a cerrar, es que hoy la información que tenemos, fíjense, por ejemplo, en América Latina solamente existe una iniciativa global que se llama el Science Based Targets, que son objetivos basados en ciencia. ¿Qué ha pasado hasta ahora? Las compañías llegan y decían, no, bueno, pues yo tengo esta meta de reducción de emisiones. Porque sí, porque es la que me pareció que podía cumplir, en fin, y un poco el llamado es necesitamos que las metas de las compañías estén alineadas con la ciencia. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si yo necesito una descarbonización al 2030 para alcanzar y mantenerme en la ruta del 1.5 grados, pues es distinta mi ruta si yo soy de un sector o de otro. ¿Cómo es esa ruta? Y esa ruta debe estar basada en un estándar específico. Los Science-Based Targets pues entregan un estándar y un marco de entendimiento de yo cómo debería medir mis metas y en consecuencia desarrollar mi estrategia de descarbonización. Hoy en este momento hay alrededor un poco más de 1000 compañías a nivel global que ya tienen aprobadas sus metas. Hay 2000 que han presentado metas y hay alrededor de 1000 que ya las tienen aprobadas. De esas 1000, solamente 3% están en América Latina. Entonces, fíjense que estamos todavía bien rezagados, pero lo que el mundo está demandando es metas basadas en ciencia. Claras, medibles y accionables, y que nuestros planes, y no solo frente a clima es un ejemplo, nuestros planes en general frente a todos estos temas de los que estamos hablando, pues que sean metas que realizables y que yo estoy logrando mirar en mi estrategia, que no solamente el tema de inversión en comunidades, inversión social y responsabilidad corporativa, sino que mi estrategia corporativa está ahí. SASB es el otro, ya lo mencionaron un poquito, pero es el otro estándar de oro. ¿Qué valor tiene SASB? Como ustedes vieron, uno podría decir, TCFD 1 está solo enfocado a clima, no muy enfocado, está enfocado a cambio climático. Y 2, es un mecanismo de reporte que pide reporte sobre la gestión. Las preguntas del disclosure, de reporte de TCFD, pues están muy enfocadas a, ¿y esto cómo lo está gestionando y qué información tiene? Pues obviamente pide información sobre, tiene estos riesgos medidos, cómo los está midiendo, tiene escenarios, etc. SASB, en cambio, es un estándar más general y tiene una particularidad en comparación, ahorita lo preguntaban, por ejemplo, con respecto al reporte integrado, pues si conocíamos, de hecho se están integrando, o al reporte GRI. El reporte GRI es un reporte que está enfocado a los distintos grupos de interés, ¿no? Y pues digamos que busca atender necesidades de distintos grupos. SASB es un reporte enfocado a los inversionistas. Y tiene un valor, y es que de entrada le dice, mire, si su negocio es X, yo no sé qué ejemplo tengo acá, infraestructura. Si su negocio es este, pues estos son los temas materiales financieramente para su negocio. Es decir, que una vez le dice, usted debería concentrarse en qué aspectos ESG, porque esos aspectos tienen un impacto financiero que yo como inversionista, sobre los que yo como inversionista quiero saber. Fíjense, por ejemplo, esto es infraestructura. Entonces, bueno, usted es del sector de infraestructura, del sector de utilities y generadores de energía. Bueno, pues para usted es crítico emisiones, para usted es crítico calidad del agua, etcétera. Lo que están los grisecitos están así, hoy son más o menos 77 estándares. Es decir, que hoy SASB sí provee una información muy relevante. Si yo soy una compañía que estoy en este camino y que quiero empezar a gestionar, pues SASB sí me da una información muy clara de en qué concentrarme, porque una de las preguntas que tienen las compañías, esto es un mundo gigante, ¿por dónde empiezo? ¿Qué es más importante? ¿A qué le doy más relevancia? ¿Qué priorizo? Y esta priorización pues obviamente pasa por sistemas de información, etcétera. Entonces el tema de SASB pues da mucha claridad con respecto a qué me debería enfocar, sobre todo desde el punto de vista del reporte financiero, ¿no? Estos aspectos tienen incidencia financiera, pues cómo empiezo a gestionarlos y hacerles seguimiento.
Metas climáticas basadas en ciencia, ya les conté. Entonces, y con esto cierro, ¿qué es lo clave acá? Lo clave es entender que todos estos temas de reporte ESG, yo sé que eso tenía un título de cumplimiento. Mi punto aquí es que el cumplimiento es como el primer paso, ¿no? De hecho, estamos en esa transición en que pues hablábamos de cumplimiento normativo mínimo, lo mínimo que tengo que hacer es cumplimiento normativo, ambiental, derechos humanos, salud y seguridad del trabajo, en fin. Es un poco lo que ustedes ven acá en esta escala como de una gestión muy reactiva. Lo que quería mencionarles acá es que cuando pensamos en reporte ESG, pues al final estamos emprendiendo un camino de gestión. Es decir, que en la medida en que empezamos a reportar información de esta naturaleza, hacerla más consistente, incluso a través obviamente de la información financiera y demás, pero pues para tener esa información, y pongo el ejemplo de PCFD, para usted poder llegar a la evaluación financiera, que al final reportará en sus estados financieros, en el 20F o en fin, pues es que primero ha tenido que hacer la gestión, ha tenido que hacer la tarea, ¿no? Ha tenido que empezar a fortalecer sus procesos, su gobierno corporativo, etc. Entonces, el reporte se convierte un poco también en un marco de gestión que nos va permitiendo identificar dónde tenemos brechas, necesidades de gestión, etcétera, para recorrer este camino. ¿Cuál es el camino, digamos, que hoy tiene como que se ha identificado como un camino de madurez ESG? Empezar, lo que vemos es que las compañías empiezan de una parte de una gestión muy reactiva, pues cumplo con lo mínimo, lo que la norma me exige, y luego me voy moviendo hacia un manejo más gerencial, con una gestión todavía muy improvisada, con unos procesos que no son tan claros, con un entendimiento muy desigual en la compañía, muy a cargo de unas ciertas áreas, pero no, digamos, desde una visión proactiva de gerencia. Luego se pasa a esa gestión de proactiva de gerencia, procesos más estandarizados, en fin. Luego se va llegando, o debería ir llegando, a un manejo mucho más estratégico, que de hecho, como ustedes ven, es sobre el cual pide información TCFD, y luego pues esto me va llevando a una visión corporativa desde la creación de valor, desde el propósito corporativo, y pues obviamente esto va incidiendo en mis ventajas competitivas, en cómo gestiono mejor mis riesgos y el impacto que tengo para la sociedad. Entonces, pues esto es clave. Nosotros pues en KPMG acompañamos todo ese proceso, ¿no? Desde el diagnóstico hasta la estrategia, hasta los temas de transformación, implementación, medición, pero entendemos muy bien que las compañías en general están en distintos niveles y pues hay que entender esos distintos niveles. ¿Qué es clave acá de lo que les mencioné? Uno, pues que cada vez es más importante que todos estos reportes cubran la integralidad de la operación, es decir, alcance, y sobre todo alcance 3 y cadena de suministro y emisiones financiadas. Pero esto sobre todo se refiere a que pues yo debería reportar sobre aquello para lo cual yo, según mi negocio, pues es material, ¿no? Si yo soy una compañía del sector de alimentos, pues del agro, pues yo dependo de unos temas y tengo unos impactos muy específicos que son muy distintos a si soy una de plástico o del sector de energía, ¿no? Entonces, entender la integralidad de la operación, metas basadas en ciencia es un tema crítico, una necesidad de alinear, o sea, no, el reporte es pues uno debería decir como una consecuencia de la gestión al final, ¿no? Pero ¿cómo logramos alinear de verdad la estrategia? Hoy publiqué una columna que les invito a leer está en LinkedIn, pero que tiene que ver, uno de los digamos, riesgos hoy es el greenwashing. ¿Qué es el greenwashing? Es querer mostrar por temas de mercado y comunicación más gestión, o mostrarme más verde o más sostenible de lo que realmente soy. Un poco todos estos mecanismos de reporte lo que están queriendo capturar es el greenwashing. No me sirve que usted comercialmente me muestre que es súper verde y me salque cuando en realidad no lo está haciendo, porque no está viendo los riesgos asociados a esto y está generando unos impactos sobre los que tenemos más atención. Implementación de TCFD definitivamente es uno de los temas críticos, y cómo entender lo que significa el cambio climático para el negocio, y pues cada vez fortalecer los procesos de gobierno corporativo frente a esos asuntos con unas reglas de gobierno cada vez más claras, pero además en la conversación con los gremios y con el sector público. Con esto pues termino. ¿Será que me pasé mucho? No. En punto. Así que muchas gracias por su atención. Tal cual, doña Juanita, con precisión ambiental, social y de gobernanza. Está muy bien.
Tenemos una pregunta aquí, digamos, tratando de enlazar algún tipo de marco, quizás hoy ya más bien tradicional, ¿no? El COSO, por ejemplo, que plantea un control interno con unas expectativas de asegurar el logro de objetivos estratégicos, operativos, de información y de cumplimiento. ¿Esto tiene alguna relación con TCFD? ¿Ha perdido vigencia? ¿Hay algún tipo de contradicción? ¿Cómo ve usted esa posible relación? Con temas de cumplimiento. Pues digamos que yo creo que aquí lo clave es, por lo que dije al final, más allá del cumplimiento, obviamente los temas de cumplimiento son claves. De hecho, uno de los aspectos que se está pensando hoy es, bueno, todos estos temas de procesos SOX y controles y demás, que son los que son claves para la SEC, pues cada vez va a haber una demanda también de todos esos controles y de cumplimiento con respecto a todos estos procesos. En la medida en que todos estos procesos se fortalezcan, pues cada vez va a haber una mayor demanda de control sobre todos esos procedimientos que están atados a los compromisos. De hecho, un poco, digamos, la brecha que encontramos hoy es que hay una distancia muy grande entre los compromisos que yo estoy haciendo, entre lo que estoy mostrando hacia afuera, comunicando, en fin, y eso cómo de verdad es accionable a través de mis procesos, de mis procedimientos, de mis sistemas de gestión, de mis sistemas de riesgo. Entonces, definitivamente sí, y estamos en ese camino en el que también los, digamos, distintos reguladores pues están encontrando cómo debería también exigirse información de cumplimiento sobre estos temas. Así es, vemos que hay un esfuerzo, quizás no suficiente todavía, pero por parte de los diferentes involucrados, ¿no? Como usted ha mencionado, los entes reguladores, las mismas empresas, los grupos de interés, ¿no? Hay como una convergencia en el tener una información que fluya, ¿no? Y en la cual se pueda confiar para tomar decisiones tanto al interior de la empresa, ¿no? Como los procesos que usted ha mencionado, como decisiones del consumidor, ¿no? Y del inversionista, ¿no? ¿Usted cree que hay una convergencia finalmente entre todas estas buenas intenciones que se están convirtiendo en buenos procesos? Pues hacia allá deberíamos ir. Yo creo que todavía no hay suficiente convergencia. Yo creo que hay mucha información. Hablábamos del greenwashing. Hay mucho greenwashing, hay mucha información con respecto, no sé, a productos. Todos compramos productos, ¿no? Y entonces productos que nos dicen ingredientes naturales. ¿Eso qué quiere decir? Que son naturales los ingredientes, ¿no sabes? O sea, pero hay un consumidor cada vez más educado también. ¿Cómo logramos ser cada vez consumidores más educados y más exigentes? Y menos consumidores también, ¿no? Porque es que, pues ahí hay un tema, digamos, global. Necesitamos, pues, cambiar un modelo de consumo. O sea, es un poco el que estamos. Pero frente a la convergencia, yo creo que hacia allá nos estamos moviendo. O sea, yo creo que estamos pasando este llamado a como de ser y parecer y mostrar de forma robusta cómo usted está siendo en efecto y qué controles está estableciendo, porque esto tiene un impacto directo en la economía, en el desarrollo y obviamente en el desempeño financiero, pues es cada vez más claro, y en esa medida pues digamos que se deberían alinear cada vez más, pero pues hay muchos factores ahí implicados. Aquí cabría quizás hacer la inversa de ese viejo dicho, ¿no? El viejo dicho decía que la mujer del César no solo debe ser, sino también parecer. Y ahora estamos en que las empresas no solo deben parecer, sino que deben ser, ¿no? Y hay esa exigencia de coherencia, ¿no? Y finalmente termina una cuestión ética, ¿no? O sea, soy coherente con lo que digo, hago, pienso, ¿no? Total. Tenemos un par de preguntitas y con eso creo que estamos terminando, doña Juanita. Las MIPES, ¿no? Usted mencionó que había pues 95% o 99% de empresas que son medianas y pequeñas, ¿no? Y hablemos de micros también, ¿no? ¿Hasta qué punto es posible involucrarlas en este esfuerzo, en esta búsqueda de la verdad finalmente, ¿no?
Pues yo creo que es, pero ese es un reto y hay varias cosas. Ahí preguntan, ¿son aplicables para pymes y MIPYMES? No todas, o sea, pero conceptualmente sí, digamos, ¿no? O sea, yo creo que conceptualmente sí son aplicables, ¿no? Los impactos son de distinta escala y de distinta magnitud. Si usted es una MIPYME, si usted es una super empresa, pero son los mismos, ¿no? En términos de qué, de dónde genero yo por ser A o B impactos, por ejemplo, si es frente a residuos, si es emisiones, si es en agua, si es en formalización laboral, etc. Pero yo creo que ahí sobre todo hay un papel muy importante que juegan las compañías de mayor tamaño, como compañías Ancla, como compañías que pueden habilitar y llevar a las compañías pequeñas que son sus proveedores, que son, ¿no? Como, que hacen parte de su cadena de valor a realizar esos cambios, generando información para estos sistemas de transparencia, promoviendo sistemas de compras sostenibles que identifiquen qué proveedores cumplen con estos estándares o no. ¿No? Y todo eso pues va forzando a los proveedores también a ponerse en línea y entonces va llevando al sector pymes y MIPYMES también. Mi amor, estoy terminando acá. Perdón. Un factor social, ¿no? Total. Totalmente. Muy bien, bueno. Entonces sí, yo creo que sí, y hay cada vez más esfuerzos frente a esto, ¿no? Frente a cómo vincular a estas cadenas de valor. Yo creo que ese mensaje sobre alcance 3, impacto en la cadena de valor, pues necesariamente tendrá que jalonar transformaciones en las pymes y MIPYMES y un poco llevarlas en ese camino. Así es, una tarea de ejemplo, como usted ha dicho, de capacitación y finalmente de exigencia, ¿no? De llevar a otro nivel a nuestros proveedores dentro de la cadena. Muy bien, y nuestra última, y con esta nos vamos, doña Juanita, es la última pregunta que acaban de escribirnos, ¿no? Sobre el tema de la auditoría financiera, ¿no? ¿Qué nueva exigencia, ¿no? De responsabilidad del auditor con respecto a esta nueva información que no es financiera? Pues hay cada vez más, todos estos estándares que estamos viendo van allá, ¿no? Yo creo que todavía no hay suficiente claridad. Yo creo que lo que se está esperando es cuál es el mensaje que mande a IFRS. El primer estándar en el que se concentra IFRS es en clima, y yo creo que ese es el que va a mandar la pauta con respecto a esto, cómo se lee desde lo financiero. Yo no soy contadora, los estados financieros no son mi tema. Sin embargo, sí, definitivamente nosotros estamos incluso pues en KPMG, una firma como la nuestra y con los colegas, pues un poco en entender esto, cómo empieza a incidir en la auditoría financiera, ¿no? Y frente a eso, pues no hay un estándar claro, pero ya hay unos mensajes muy claros de las superintendencias, del regulador, en fin, y pues lo que un poco yo creo que los auditores están en ese proceso de entender también esto, cómo se empieza a exigir auditar, pues como en general en el trabajo que se hace con las compañías. Claro, y tal como mostró en una de las diapositivas usted, el impacto financiero que tienen estos factores, de alguna manera tiene que ser revelado, no sé si en una nota, pero en alguna parte tenemos que mostrarle al lector de los estados financieros el impacto de estos factores del entorno que van a afectar los resultados de la empresa, ¿no? Y ahí estaban los estados financieros. Lo tiene usted en una diapositiva, está clarísimo, ¿no? Y de hecho así se busca, ¿no? Como que sea integrada la información financiera en la no financiera, sobre todo con respecto a los aspectos, a los temas que son más materiales. Y lo estamos viendo, de hecho, por ejemplo, ya con respecto, pues mejor dicho, el mensaje de la SEC, que ahorita hablaron, pues es muy claro con respecto a cuáles son los temas a los que tendremos que empezar a prestarle atención en la información integrada de estados financieros. Muy bien. Muchísimas gracias, doña Juanita, y en su persona agradecemos también a KPMG, que nos viene acompañando desde hace muchísimos años en estas conferencias, en la etapa que era presencial y en estas últimas que son virtuales. Le recordamos a todos los participantes que por favor sean tan amables de llenar la encuesta que se les ha compartido por el chat. Es para nosotros muy importante recibir esta retroalimentación, ¿no? Para mejorar, ¿no? Siempre hay oportunidades de mejora y ayúdennos por favor a encontrar esas oportunidades para los futuros eventos.
Señoras y señores, Perfecto. muchísimas gracias, doña A Juanita, muchísimas gracias ustedes, a todos los feliz participantes. noche. Recordarles que continuamos mañana a partir de las 5 de la tarde, igual que el día de hoy. Tenemos dos temas muy importantes mañana: finanzas sostenibles, a cargo de Deloitte Perú y la señorita Claudia Restrepo, y la gestión de riesgos ESG desde la gobernanza, a cargo de Pricewaterhouse, con la persona de José Luis Velázquez Relax. Muchísimas gracias, Feliz doña tarde, Juanita. chao. Hasta una próxima oportunidad. Buenas noches, damas y caballeros. Terminamos este primer día de la tercera conferencia de contabilidad organizada por la carrera de contabilidad de la Universidad del Pacífico, titulada El desafío de la contabilidad en el desarrollo sostenible de las empresas. Muy buenas noches. Continuamos mañana a partir de las 5 de la tarde. Muchas gracias.